Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 6 de septiembre una vez más. No solamente llegamos a la mitad de esta semana caminando de la mano de Dios, confiando en Él y en sus promesas, sino que también es miércoles de arpa y copa, día de alabanza y oración. Todos los miércoles, mientras el Señor nos siga dando de su vida, de su aliento, nos siga dando de su bendición, nos siga prestando el aliento de vida y sus misericordias sean nuevas todos los miércoles. Seguiré recordando miércoles de oración, arpa y copa en la iglesia, en la presencia de Dios. Recuerde que usted puede ir todos los miércoles, puede ir en cualquier momento desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, oración, alabanza y se comparte la palabra de Dios en la iglesia. Así que todos están invitados a la casa del Señor todos los miércoles. Damos gracias a Dios por eso y por seguirnos esforzando a buscarle, que el Señor nos siga llevando a buscarle en su palabra, a buscarle en oración, a buscarle meditando en su palabra como lo hacemos cada noche. Entonces, dando gracias a Dios por este miércoles, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por un miércoles de oración, un miércoles más de oración, y hacemos la meditación que tenemos para esta noche. Entonces, acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, por los miércoles, todos los miércoles en los cuales tú nos has llevado como iglesia a buscarte en oración, en tu presencia, en alabanza, en adoración. Señor, levanta una iglesia que te busque, una iglesia que te adore, una iglesia que te exalte, así como te buscamos cada noche en estas meditaciones, meditando en tu palabra. Señor, te pedimos en esta noche, bendice tu palabra, habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones y sigue mostrándonos los caminos por los cuales tú deseas y anhelas que nosotros caminemos. En el nombre de Jesús te oramos, amén. Bueno, la meditación de esta noche es una historia de David en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, Saúl todavía es rey. David ya ha sido ungido como rey. David ya ha matado a Goliat. David ya ha hecho parte del ejército de Saúl. David ya ha sido perseguido por Saúl. Y en el capítulo 26 ya está esa confrontación de este es el que va a ser el rey inevitablemente. Ya ha sido ungido por el profeta Samuel como el próximo rey. Ya Dios ha rechazado el reinado de David, ha quitado su espíritu de él y David ha sido perseguido por Saúl. Entonces tenemos esa confrontación de ya Saúl no va a ser el rey, pero pues hasta cuándo más va a estar en el poder, y David va a ser el próximo rey, pero cuándo será el momento en el cual David va a ser rey. Y esta historia de el capítulo 26 le va a añadir tensión, drama a la escena. Yo les voy a leer capítulo 26, los versículos a partir del versículo 7. Dice así: David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y esta historia, como les dije, le añade dramatismo a todo lo que está sucediendo, porque cuando uno está leyendo la historia aquí en el primer libro de Samuel, uno se está preguntando, bueno, ¿hasta cuándo David va a seguir siendo rey? Porque ya Dios dijo que no más. ¿Y hasta cuándo David, y en qué momento David va a empezar a gobernar? Porque ya Dios ha dicho que él va a ser el próximo rey de Israel. Y en esta historia llama la atención que pues son varios momentos en los cuales David tiene esa oportunidad, pero en este momento está con Abner, el jefe del ejército de David, y Abner le dice: Dios, está Saúl dormido, está su ejército acampando alrededor, pero están todos dormidos, y Abner le dice:
Este es el momento y le dice, Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Le dice, esta oportunidad que tenemos aquí viene directamente de Dios. Y le dice además Abner a David, no tienes que matarlo tú, déjame, yo lo mato. Y no voy a tener que hacer nada más de un solo golpe, lo iba a matar. Dice, no tendré que rematarlo. Pero David le dice que no. Y es supremamente curioso, porque si Abner mataba a Saúl en ese momento, pues el que iba a ser rey era David. David ya tenía la promesa, David tenía todo. Y uno dice, este es el momento de Dios, igual que Abner. Este momento lo ha puesto Dios para esto. Todo lo ha hecho el Señor. Pero David conoce bien a Dios. David era un hombre que sabía andar en la presencia de Dios. Y David sabía reconocer cuando algo provenía de Dios y cuando no. Y aunque Abner le tienta, obviamente, David está siendo perseguido. David no tiene un lugar estable en donde permanecer, no solamente él, sino su familia, sus hijos, sus esposas. David no tiene un lugar estable y ese es el momento, la oportunidad de oro. Pero David reconoce que no proviene de Dios. ¿Qué tan entrenados estamos nosotros? Y esto se entrena en la presencia de Dios, en oración, en leer la palabra y en conocer a Dios. ¿Qué tan entrenados estamos nosotros para reconocer cuando una oportunidad, por más maravillosa que sea, viene de Dios? Y aún más difícil era la prueba para David porque era una oportunidad que estaba alineada con el propósito de Dios para su vida. El propósito de Dios en la vida de David, y Dios ya lo había dicho claramente, era que Saúl no iba a ser más el rey, David iba a ser el rey. Es decir, todo en ese momento estaba dado para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de David. Pero David podía reconocer que aunque Abner le decía, Dios lo ha puesto hoy en tus manos, esto es de Dios, David sabía que no provenía de Dios. Qué difícil es eso. O sea, no había nada para decir esto no es de Dios. Lo único que había era el conocimiento que David tenía acerca de quién es Dios y cómo Dios hace sus cosas, qué cosas manda a Dios, qué cosas le agradan a Dios, qué cosas le desagradan a Dios. Un conocimiento profundo de Dios. La respuesta de David allí mismo demuestra un conocimiento muy profundo acerca de quién es Dios, acerca de qué cosas le agradan a Dios, qué cosas no le agradan a Dios. La respuesta de David cuando le dicen no lo mates y pregunta, ¿quién puede impunemente, sin castigo, alzar la mano contra el ungido del Señor? Y David ya había sido también ungido. Hacía muchos capítulos atrás en la historia, David había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Pero él reconoce la autoridad. Y después, más adelante, si usted continúa leyendo la historia, David va a decir, es Dios, en su momento será Dios el que decida cómo va a terminar la vida de Saúl y cómo va a terminar el reino de Saúl y quien decida cómo va a comenzar el reino de David. Nosotros debemos de estar preparados para reconocer las oportunidades que provienen de Dios y las que no provienen de Dios. Incluso cuando parece que todo está dispuesto por Dios, incluso cuando se aparece alguien como Abner y nos dice esto es de Dios. Pero nosotros tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón y esa confianza en el Dios que conocemos para decir si viene de Dios o no viene de Dios. Lo que David hace demuestra un conocimiento muy profundo acerca de quién es Dios. Pero obviamente eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. Se logra en oración, en el conocimiento de su palabra, caminando con Dios, buscándole día a día. Seguramente David era ese tipo de hombre que todo lo que hacía era para honrar a Dios y para buscar la aprobación de Dios. David era un hombre cuyo corazón, y lo dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios, porque su corazón buscaba genuinamente a Dios y tenía esa capacidad de decir esto viene de Dios y esto no proviene de Dios. Es un desafío para nosotros como hijos de Dios reconocer los momentos de Dios y reconocer las oportunidades de Dios. Con esta meditación en mente, yo le voy a invitar a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por los desafíos de tu palabra. Hoy este desafío de David, esta prueba difícil de reconocer cuando algo proviene de ti y cuando algo está acorde con el camino que tú has trazado para nosotros. Llévanos a tener un conocimiento tan profundo de ti como lo tenía David. Reconocer cuando las oportunidades provienen de ti y cuando no provienen de ti.
Llévanos a reconocer cuando tú estás, Señor, al cuidado de todo. Cuando tú estás organizando algo, cuando tú nos pides que tomemos una decisión, demos un paso, cuando tú nos pides esperar, llévanos a buscarte y a conocerte de tal manera como David, que podamos reconocer cuando las cosas vienen de ti. Es nuestra oración en esta noche. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.